Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les habla el profesor Juárez Federico, encargado del dictado de clases del espacio curricular. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es desarrollar un nuevo contenido que lleva por nombre desempleo. Esta palabra seguramente ya la escucharon en trabajos prácticos anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollarlo en profundidad. Cuando hablamos de desempleo, hacemos referencia a aquella persona que no tiene un trabajo de manera dependiente o independiente. Esto es un término que lo define la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Una persona que está en busca de un empleo, que posee capacidades laborales y obviamente está en búsqueda de él. Así también tenemos que decir que cuando hablamos de desempleo, lo que sufren son las personas, la población. Y en este caso, cuando hablamos de trabajo, tenemos que decir que hay personas que son activas y personas que son inactivas. Dentro de las personas que son activas tenemos personas que son ocupadas y desocupadas. ¿A qué no hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de personas activas? Son personas que están en condiciones de trabajar. A su vez también, como les dije anteriormente, estas se clasifican en ocupadas y en desocupadas. Hablando de las personas ocupadas, son aquellas que están en una edad de trabajar, ¿bien? Y están con un empleo, ¿sí? Ya sea en relación de dependencia o de una manera independiente. Y cuando hablamos de las personas desocupadas, están en condición para trabajar, ¿bien? Poseen la capacidad laboral, pero no tienen trabajo, ¿bien? Desean trabajar y están en busca del mismo. Una cosa más para aclarar esto, cuando hablamos de las personas activas son aquellas personas que van desde los 16 años hasta los 65 años. Obviamente, dependiendo el país, esto va a cambiar, pero en una mínima proporción. Y luego hablamos de eh, la otra, la otra población, ¿no es cierto?, que se clasifica como inactiva, que son aquellas personas que no tienen, ¿no es cierto?, la capacidad eh, laboral, no tienen mano de obra para prestar, no están en condiciones de prestar una mano de obra. O también podemos decir aquellos que no están en busca de un trabajo. Acá, como ejemplo, podemos citar a los estudiantes, a la ama de casa y a los jubilados. ¿Qué representa el desempleo para un país? Representa muchas cosas, ¿sí? Como primero, debemos decir que representa una preocupación intensa y una preocupación recurrente para los gobiernos, ¿bien? Podemos decir también que el desempleo es una problemática social, ¿sí? Es una situación corriente, es un hecho crónico. Hay diferentes causas con respecto eh, que ocasionan este desempleo. Una de ellas es la introducción de la tecnología. Vemos que en este mundo globalizado las diferentes empresas incursionan en la tecnología y van dejando de mano la mano de obra humana. La cambian por una tecnología. ¿Qué otra causa? La inestabilidad política, ¿sí? Política y económica también, la explosión demográfica, que no se tiene en cuenta en algunos casos. No hay una planificación para ello. Luego, obviamente, la edad, el nivel educativo, que es muy importante. Si bien sabemos que para acceder a un trabajo mínimamente lo que piden las empresas hoy en día es el secundario completo. Entonces, si no tenemos un buen nivel de educación, posiblemente nos va a costar
costar acceder a un empleo. Y también muchas veces de acuerdo al enfoque educativo que tenga ese país. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos desempleo? Hay consecuencias también. Uno de esas primeras consecuencias es el empobrecimiento, la pérdida de la capacidad económica. ¿Bien? A través de no tener una capacidad económica, no vamos a poder satisfacer necesidades, ¿bien? Necesidades básicas. Y a su vez, si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, podemos sufrir de otras cosas, como por ejemplo mala salud, obviamente por una mala alimentación. Y esto también se traduce, por ejemplo, en diferentes conductas que este, van transformando al ser humano, y también eh, como consecuencia puede haber, por ejemplo, adicción. Pasando a otro tema de lo que es el desempleo, a otro ítem, podemos decir que dentro del desempleo hay diferentes tipos de desempleo. Ahora vamos a empezar a desarrollar los más recurrentes. Y primero tenemos el desempleo friccional. Este empleo friccional es una situación transitoria, ¿bien? Cuando eh, este desempleo friccional se debe al funcionamiento de una economía, es un proceso, digamos, normal. Entonces, como dice el PowerPoint, los trabajadores y empleadores deben esperar, ¿sí? Por ejemplo, el trabajador debe esperar a que haya una oferta, ¿bien?, por parte de los empleadores. Y obviamente el empleador debe esperar el momento preciso para poder contratar un nuevo personal. Luego tenemos el desempleo especulativo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de este empleo especulativo o de precaución? Es cuando la persona espera por una mejor oportunidad. ¿Bien? Como dice el PowerPoint, una expectativa de conseguir un empleo con mayores beneficios, que le dé mayores beneficios. ¿Bien? Y esto también ocurre porque la persona desea ser valorada, ¿bien? Que, que valoren sus estudios, sus capacitaciones. Entonces vemos que acá el gráfico lo demuestra. Esta persona tiene un montón de oportunidades, pero bueno, accede a la que más le conviene, de acuerdo a sus necesidades. ¿Bien? Luego tenemos el desempleo estructural. Bien, este desempleo estructural es cuando hay un rotundo cambio. Por ejemplo, cuando las empresas en su proceso productivo incursionan en lo que sería la tecnología. ¿Bien? Cuando la empresa va a innovar, entonces recurre a la tecnología y se va dejando de lado, como hablamos anteriormente, de la mano de obra. O por ejemplo, cuando una persona no tiene eh, una experiencia para un cierto trabajo, o la experiencia de ese trabajador ya no le sirve para la empresa. O por ahí también cuando hay una falta de capacitación, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que sería el desempleo cíclico, que básicamente este desempleo se da en una fase de el, del ciclo económico, la fase de recesión. Recordemos que cuando hablamos de la fase de recesión, hay una baja productividad, hay una baja venta, entonces por ende obviamente va a haber un alto nivel de desempleo. Luego tenemos el desempleo estacional, que cuando hablamos
del desempleo estacional estamos hablando de un trabajo pasajero de poca duración, de acuerdo a una ocasión determinada, por ejemplo, la cosecha de frutas y verduras. ¿Bien? Entonces, como dice el PowerPoint, ¿qué va a pasar cuando hay desempleo estacional? Hay una pérdida de puestos de trabajo por la estacionalidad del empleo. Como dije anterior, esto tiene que ver con, por ejemplo, siempre se lo asemeja cuando hablamos de la cosecha, ¿no?, de frutas y verduras. Luego tenemos el secular, bien, que es cuando se produce un cambio en el sistema económico, otra manera de, por ejemplo, de, de llevar a cabo las estrategias, las gestiones. Hay ideas diferentes y diferentes formas de estrategias, ¿no?, que implementa un país determinado. Pasando a otro tipo de desempleo, tenemos el legal o el institucional, que es influido por factores legales. Eh, Vamos a decir que cuando hablamos de un desempleo legal o institucional es cuando un cierto grupo de personas conserva su trabajo y no da lugar, no hay oportunidad para otras personas, obviamente, para que accedan a esos puestos de trabajo. Y por último tenemos lo que sería el desempleo por la deficiencia de demanda agregada. Obviamente esto tiene que ver con el mercado del trabajo. Cuando hay poca oferta, obviamente la demanda va a ser mucha, y es ahí cuando vamos a notar que hay mucho deseo. Hay también diferentes posibles soluciones eh, eh, para este desempleo. Una es, obviamente, apostar a la educación. Si nosotros apostamos a la educación, va a haber mayor personal que va a estar capacitado para diferentes actividades. Reducir, otra solución sería reducir las diversas contribuciones que tienen que ver con los diferentes aportes y contribuciones que realizan las empresas. Entonces, reduciendo esos aportes que se les cobra a las empresas, podrían contratar más personal. Otra posible solución, que no es, digamos, la precisa, pero sí ayuda, es los empleos temporales, hacer contratos a trabajadores para prestación de su mano de obra por temporadas. Y la otra posible solución es el aumento del gasto público. ¿A qué hace referencia? A que el gobierno invierta, por ejemplo, en diferentes obras. Entonces, a partir de esas obras van a haber una mayor cantidad de... Bueno, chicos, acá finalizamos esta explicación. Este video se lo voy a estar compartiendo. Bien, así vamos adelantando en sus clases, porque ya perdimos 2 semanas de clase y bueno, es mucho, ¿cierto? Entonces, a través de este video explicativo va a ir acompañado con una actividad y una bibliografía. Así que cualquier cosa, cualquier duda, por favor, me consultan. Tienen la plataforma a disposición, y si no, también pueden hacerme llegar sus consultas, sus dudas a través del proceso. Bueno, chicos, que estén bien, cuídense y un abrazo.